en sintonía en esta tarde. Bienvenido a este su espacio, Una Cita con Jesús. Le saluda su hermana y amiga Gineidi Díaz. Le invitamos a compartir esta transmisión con cada uno de sus amigos, familiares, pero sobre todo con aquellas personas que no conocen de Cristo. En esta tarde traemos un tema súper especial que va a ministrar a su vida, a su espíritu, y le va a causar un gran impacto a su vida espiritual. El tema de esta tarde es humillado ante su presencia. Pero yo no estoy sola, me acompaña una joven que Dios ha levantado con mano poderosa, una escritora de libros, además de evangelista salmista de Dios, para su gloria y su honra. Yo le voy a dar el paso a ella para que ella misma se esté presentando con todos ustedes. Aleluya. Amén, amén. Dios te bendiga, Gineidi. Gracias por tu invitación. Es de bendición para mí estar aquí. Como tú decías, para servirle al Señor. Mi nombre es Lorena Carrión, Kirsi Lorena Carrión, pero todos me llaman Lorena. Y nada, estamos al servicio de la obra del Señor, predicando la palabra, adorando, haciendo todo lo que Él ha puesto en nuestra mano. Aleluya. Así es, aleluya. Dios se está levantando. Yo creo que Dios está levantando una nueva generación que se atreve a humillarse delante de su presencia. Una generación que no teme a los ataques y enfrentamientos del enemigo, sino una generación que va por todo y con todo para hacer la obra de Dios. Entonces, ¿qué significa humillarse? Diariamente, nosotros como cristianos, aún las personas que no le sirven a Dios, deben presentarse delante de su presencia con una actitud de humillación delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, y aparte de que Dios es bueno, dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y eso es más que suficiente. Nosotros humanamente no tenemos cómo pagarle a Cristo todo lo que Él ha hecho por nosotros, sino que a través de su gracia somos salvos. Y esto por medio de la fe. Entonces, ¿qué actitud nosotros debemos de tener, amigo que me escucha? Es una actitud de humillación. Hay personas que quizás no conocen de Cristo, quizás no le han servido a Cristo, pero sí reconocen que hay un Dios en el cielo y que necesitan de ese Dios para poder continuar, para seguir avanzando. Gloria a Jesús. Pero, ¿qué significa la palabra humillarse? La palabra humillarse significa adoptar una actitud de humildad ante una situación o una persona, aleluya. También dice la Biblia que Dios a los altivos los mira de lejos, mas a los humildes Dios les tiende la mano. Si usted quiere ganar el corazón de Dios, tenga una actitud de humildad delante de su presencia. Trate de humillarse diariamente. Y ahí, amigo que me escucha, aunque usted quizás no conozca a Cristo, aunque usted no le haya entregado su vida al Señor, humíllese delante de su presencia y usted verá que en algún momento la salvación le va a alcanzar a usted también. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Súper interesante el tema, me ha encantado. Desde que me dijiste humillados ante su presencia, precisamente eso que tú mencionabas de lo que significa realmente ser humilde, lo que significa la humildad, porque a veces la confundimos, a veces creemos, tú sabes que en nuestro país se usa mucho, que la gente dice, yo vengo de una familia humilde, refiriéndose a que viene de una familia quizás de escasos recursos, que viene de una familia que no tiene muchos ingresos, y eso no necesariamente significa que la persona esté siendo humilde. Entonces, cuando hablamos de humildad, estamos hablando, como tú decías, de una actitud, de una forma, una postura que nosotros asumimos. Entonces, la humildad es la llave que nos permite nosotros entrar en la presencia del Señor. Aleluya. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Y el orgullo es la característica principal de Satanás, ¿verdad? Que por eso perdió su posición. Entonces, cuando nosotros hablamos de estar humillados delante de la presencia del Señor, yo me preguntaba, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Porque pensamos que estar humillado en la presencia de Dios es cuando estamos en la iglesia, cuando está la alabanza, cuando toda la atmósfera, como siempre decimos, está buenísima y tú estás con la lágrima y, ay, Señor, yo soy tuyo y eso. Ese es un momento de humillación. Pero no significa eso, que eso es vivir humillado delante de la presencia del Señor. Entonces, la humillación es un estilo de vida. La humillación es algo que ocurre no solamente dentro del templo, sino también fuera del templo. Entonces yo voy a estar leyendo en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 22 hasta el 33.
para que veamos un poquito cuál es la actitud real que el Señor quiere de nosotros cuando estamos diciendo que estamos humillados delante de la presencia del Señor. Voy a leer en el nombre de Jesús Lamentaciones 3, 22 al 33 y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Gloria a Jesús. Entonces, cuando estábamos hablando aquí, Jeremías se está refiriendo a que el pueblo de Israel pasó por una situación bien difícil, una situación contraria por causa de su pecado, por causa de que ellos se apartaron del Señor, por causa de que no prestaron atención a las profecías que se le dieron, que el mismo Jeremías y muchísimos otros profetas le habían advertido, le habían dicho, tienen que cambiar, tienen que dejar esto, y ellos como quiera persistieron en su pecado. Al persistir en su pecado, se cumplen la profecía de juicio. Y cuando están en medio del juicio, en medio de que los caldeos lo combaten, de que destruyeron la ciudad, de que se lo llevaron cautivos, en medio de esto Jeremías escribe Lamentaciones y está describiendo todo el dolor que ellos están pasando. Pero en medio de todo ese dolor, lo que nosotros hoy podemos llamar un proceso, sea porque Dios nos está probando o sea por una consecuencia de nuestro pecado, Jeremías hace esa pausa en el capítulo 3 y él habla de lo que es la humillación. Aleluya. Y él dice, óyeme, aunque estén pasando todo esto y el Señor nos ha castigado y nosotros nos lo buscamos y nosotros actuamos mal y tenemos la consecuencia de nuestra falta, entonces Jeremías dice, pero es bueno que el hombre... Y entonces la humillación aquí viene siendo una respuesta nuestra al trato de Dios con nosotros. Por Aleluya. Eso te decía ahorita que la humillación no es como tú entras en la iglesia y te arrodillas 5 minutos, 10 minutos cuando llegaste. La humillación no es cuando está el adorador dirigiendo y todo en el ambiente está maravilloso. Eso es una forma de humillación. La humillación es cuando tú te sometes, aun cuando las cosas que tú estás viendo son difíciles. Así es. Entonces, yo tuve una experiencia que muchas personas la conocen, algunas personas, no siempre narro esta parte de mi testimonio, porque además de que es muy pública, pero también no me gusta asociarlo y que la gente lo malinterprete como una forma de atraer la atención humildemente, como a veces pasa, que estamos mostrando un testimonio y ni siquiera es por la gloria de Dios. Entonces me gusta proyectarlo como para la gloria de Dios. Pero es como yo aprendí de esta circunstancia, esta forma de humillación que estamos hablando. Y fue un proceso bien difícil que yo pasé hace 4 años, donde yo soy madre de 4 niños. El segundo de mis hijos es autista, se llama Abraham. Y teniendo él 7 años, se desapareció. Ese día simplemente él a veces se escapaba de la casa y se escapó de mi casa. Y nosotros buscamos, hicimos los procesos legales y todo. Pero lo que te estoy diciendo ahora es que ante ese momento difícil, como Jeremías ahí, yo pude reaccionar. Gloria y yo pude decir, espérate, mientras la gente me decía, wow, pero tú siendo cristiana, pero tú siendo una sierva de Dios y ustedes están en el ministerio y tu esposo es predicador, en ese momento yo pude ver lo que dice Jeremías aquí en el capítulo 3. Y él te dice, óyeme, cuando la situación está adversa, es bueno que el hombre se acerque a Dios. Es bueno que ponga su boca en el polvo. Es bueno que busque. Y mira cómo dice ese verso ahí. Por si aún hay esperanza, pon tu boca contra el polvo. Aleluya. Dice que te sientes solo y calle. Y entonces eso es lo que a veces a nosotros se nos hace difícil. Porque la humillación implica tú someter tu voluntad a Dios. Así es. Tú someterte a lo que Dios decida. Así es. Tú entender y de una vez examinarte cuando las adversidades llegan para saber cómo está tu corazón. Aleluya. Y yo misma decía, wow, yo sé que
antes de que pasara eso, había un descuido espiritual en mí, aunque estaba en la iglesia, aunque estaba en los ministerios. Entonces, cuando sucede esto, yo reacciono y yo digo, pero lo primero que tengo que hacer es humillarme. Y le doy gracias al Señor que me permitió eso, porque mucha gente en una situación como la que nosotros vivimos, que todavía en esta fecha no hemos encontrado a nuestro hijo, mucha gente se pueden volver loca, pueden dejar al Señor, ¿entiendes? Wow. Le doy gracias a Dios que nos dio esa dirección en lugar de nosotros volvernos en contra de Dios. Entonces Jeremías aquí está diciendo, wow, estamos bajo la mano del juicio de Dios. Estamos bajo una situación por causa de nuestro pecado. ¿Qué vamos a hacer? Nos rebelamos, nos olvidamos de Dios, decimos que Dios no está con nosotros. No, Jeremías está diciendo aquí, oye, es bueno Él a los que esperan en Él, al que le busca. Es bueno esperar en silencio la salvación de Dios. Y es bueno que el hombre desde su juventud aprenda a llevar el yugo. Aleluya. Estos son los temas que a la gente no le gusta, porque la gente no quiere, y de hecho te lo dicen como, no, porque tú no puedes poner a Dios como que Dios va a permitir cosas así negativas. Quieren que le hablen del amor de Dios, quieren que le hable de las bendiciones, de las promesas, de las naciones, de las cosas que Dios te va a entregar, ¿verdad? Sin embargo, gloria a Jesús. Aquí Jeremías está haciendo una pausa para esa persona que está en proceso. Aleluya. Y yo hoy vine dispuesta a hablarle a la persona que puede estar pasando por un proceso así. Y decirle, óyeme, tu solución está en humillarte. Aleluya. Tú quieres poder estar de pie en contra de los vientos que te están dando. Tú tienes que humillarte y postrarte delante del Señor. Entonces, por eso te decía, es más que orar en la iglesia. Así es más que levantar las manos. La humillación es lo que tú haces cuando sales de ahí. Así es. Cómo tú te sometes a la voluntad de Dios, aunque no vaya con lo tuyo. Wow, entonces, eso sería, digamos, humillación en el proceso, humillación en tu necesidad. A veces nosotros como cristianos, como seres humanos, ¿verdad? Nos pasan situaciones que necesitamos, que tenemos carencia, que quizá nos faltan las finanzas. ¿Qué hacemos nosotros? A veces tomamos decisiones en momentos así, sin humillarnos ante Dios. Gloria a sin Dios. Acercarnos a buscarlo. Estamos pidiéndole a la sierva para que ore por mí por un trabajo, pero ya usted está firmando. O sea, usted no le está dando el tiempo a Dios de que Dios trabaje. Señor, mira, necesito esto. Padre, mi pareja. Ay, necesito que tú me des un esposo que me dé esto. Pero no estás dándole el espacio a Dios que te diga si eso te conviene, si no te conviene. Wow. Entonces, ahí no hay humillación. Estoy pidiendo la oración, pero ya la decisión la tomé yo personalmente. Ya yo entendí que lo que yo quiero hacer es lo que se va a hacer. Entonces, no debemos, cuando estamos humillados ante Dios, el que está postrado ante la presencia del Señor no toma las decisiones así. No se enaltece cuando Dios no le concede lo que quiere en el momento. Wow. Tú sabes que dice, creo que en el libro de Habacuc, dice el Señor, Habacuc dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Y hay gente que a veces está buscando al Señor porque quiere algo, porque necesita algo, y cuando pasaron 2 meses, 6 meses, 1 año y no lo ve, se van. Y después tú te lo encuentras, tú dices, mi hermano, ¿qué te pasó? Mi hermana, te descarriaste, ¿qué pasó? No, Dios no me resolvió. Entonces la Biblia dice, el que su corazón está alineado, el que es recto, sigue por la fe. Y dice, aunque Dios se tarde, pero va a hacer algo conmigo. Pero el que está, que su corazón no es recto, entonces se enorgullece y se va. Y el orgullo, como decíamos, contrario a la humildad, no nos deja nada. Así es, gloria a Dios. Wow, poderoso, gloria a Dios. Algo que me impacta es lo que tú me decías del niño y la calma con que ustedes han asumido esta situación. Sobre todo es con la devoción y la humildad que se han presentado delante de Dios. Fíjate en algo, y es que nosotros por naturaleza, los seres humanos, tenemos algo, y es que no nos gusta esperar. Nosotros siempre nos desesperamos en nuestra humanidad, y más cuando estamos pasando situaciones difíciles, situaciones adversas a lo que nosotros queremos. Queremos muchas veces doblegar la voluntad de Dios a lo que nosotros entendemos. Y empezamos a hacer ayuno, pensando que el ayuno quizá va a doblegar la voluntad de Dios. Así es. Y no es así, sino que la Biblia establece que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y por más ayuno, silicio, vigilia que usted haga, todo se va a cumplir al tiempo que Dios predeterminó la cosa. El ayuno le va a servir a usted para fortalecer su espíritu, para estar alineado al propósito de Dios, pero no por un ayuno usted va a doblegar la voluntad de Dios.
Eso hablábamos en días pasados, que hay personas por ahí que están pasando hambre, como quien dice, porque se están sacrificando, haciendo ayuno, silicio, para que Dios le conceda algo. Y Dios no entra en ninguna voluntad humana, sino que Él es soberano y hace la cosa cuando Él quiere y como Él quiere. Y hay un poder, hay un poder muy fuerte, Lorena, en la humillación. Así es. Si nosotros supiéramos el secreto de humillarse, fue nuestro ejemplo a seguir Jesucristo, que Jesucristo iba cada día de madrugada a presentarse delante de su Padre y no se movía y no sin dirección de Dios. Sin la palabra de su Padre no iba a ningún lado. Y es algo impactante porque si nuestro modelo a seguir es Cristo y él se manejaba bajo la dirección de su Padre y hasta que su Padre no le indicaba, él no se movía, ¿cuánto más nosotros? Así es. Ahí tú mencionaste una frase que la tengo aquí precisamente, que es la humillación en la espera. Aleluya. Tú decías, y mira, para mí ha sido, ¿verdad?, difícil, porque hay situaciones en las que se te hace más fácil esperar, y como tú dices, la gente viene y te recomienda, te da ideas, no, coge tantos días de ayuno, haz esto, pero si nosotros vemos en la palabra, Dios se movía en su tiempo. Así Daniel recibió una revelación en un tiempo de ayuno, porque se había cumplido un tiempo que Dios había dicho que ellos iban a estar en Babilonia. Entonces no fue que Daniel movió la mano de Dios y la guió a hacer lo que él quería, sino que cuando él vio, wow, Dios dijo 70 años, ya se cumplieron, entonces déjame yo humillarme, comenzar a orar, déjame comenzar a confesar mi pecado, porque ahí también está el problema. La humillación nos lleva a confesar pecados. Cuando nosotros estamos buscando el culpable en otro lado, no hay humillación y tampoco va a haber mano de Dios obrando. Entonces tú decías algo acerca de la espera. Y el nosotros estar dispuestos a esperar en Dios, esperar el tiempo de Dios, es también una manifestación de que estamos humillados ante su presencia. Así es, totalmente. Una persona que tú lo ves que anda rápido, tomando decisiones a su antojo, no está humillado. Así es. Mira aquí como dice en el libro de Salmos, en el capítulo 5, verso 3, dice David, que era rey, que podía dar una orden y decir, resuélvame esto aquí, quiero esto aquí. Sin embargo, continuamente, continuamente David consultaba a Jehová. ¿Voy aquí o no voy? ¿Voy a esta guerra o no voy a la guerra? Pudiendo tomar las decisiones, pero estaba humillado ante el Señor. Entonces dice él, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Lo primero es que voy a hacer un sacrificio de levantarme temprano para que tú escuches mi voz y escuches mi clamor. Lo segundo, de mañana me presento ante ti y espero. Wow. Entonces ahí está la evidencia de tu humillación ante Dios. Tú esperas una respuesta, tú esperas una dirección, tú esperas una señal de Dios para lo que sea que tú vas a hacer. Y eso nos cuesta mucho. A veces no importa la posición que tú desempeñes en la iglesia. Hay personas que viven dando, como uno dice, túmbulos, chocando continuamente porque toman decisiones sin esperar la dirección de Dios porque sienten que tienen la capacidad de hacerlo por sí mismos. Entonces, Job era otro, que en medio de su proceso terrible, dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Wow. O sea, aunque la cosa esté en contraria, aunque yo no vea lo que yo creo que voy a ver, pero yo voy a seguir esperando en él. Eso es vivir humillado delante del Señor. Aleluya. Ahí está la diferencia entre humillarse, el momento que tú te arrodillas, que tú dices en la mañana, Señor, te presento mi día, y es así. Vivirlo. Exactamente, porque hay un error con este concepto, que muchas personas piensan que humillarse es arrodillarse solamente. Y decirle, sí, Señor, tú eres todo para mí. Y no es así. Pero de ahí a ponerlo en práctica. Aquí anotado, porque estamos conectadas en el Espíritu, gloria a Jesús, ante de ti. Algo muy importante es nosotros, usted puede orar cualquier hora del día, que usted prefiere y sería más fácil, pero hay un misterio en orar de madrugada, hermano. Mire, así es. Hay algo que se desencadena en el mundo espiritual y no solamente eso, sino que a medida de que vamos buscando a Dios de madrugada, vamos adquiriendo esa experiencia, como esa fluidez espiritual. Esa y también conexión. Esa conexión con Dios. Y también en la madrugada nuestra mente está despojada, está más receptiva a recibirla y a oír lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Entonces es muy importante esto, que usted en medio de su espera, porque Dios ha enfatizado en esta tarde la espera. Yo no sé cuántas personas las que están en sintonía están esperando en Dios, pero Dios hoy le trae una palabra y es que no se desespere.
que siga humillado delante de su presencia, porque tarde o temprano va a llegar su respuesta de parte de Dios. Amén. Así. Como que sacrificio, y a él no le correspondía ofrecer ese sacrificio. Fíjate, en un momento Saúl echó todo a perder, todo por la borda, todo por la desesperación. Y por no dejarse guiar de lo que decía la ley, de que a él no le correspondía. Exacto, y dirigir también. Entonces, por un momento que nosotros como humanos nos desesperemos, puede acarrear eso para nuestra vida entera. O sea, por un momento que nosotros digamos, ay, ya, yo estoy desesperado de esta situación, yo no sé hasta cuándo Dios me va a tener esperando, eso puede acarrearnos y nos puede traer consecuencias para nuestra vida completa. Y algo muy interesante que tú también mencionabas a David. Hermano, David era un hombre que era admirable, a pesar de que sí le faltó a Dios, como todos nosotros los seres humanos. David supo encontrar el secreto. Sí, y fue buscar a Dios y humillarse. Así es. Y algo que hay que destacar es que las personas, o sea, son muy dadas, por ejemplo, a decir, no, yo puedo cometer tal pecado y me humillo ahorita delante de Dios y Dios me perdona. Pero la Biblia dice que el que encubre su pecado jamás prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará de Dios misericordia. Es importante que nosotros entendamos que nosotros tenemos raíz pecadora por parte de Adán. Pero eso no nos justifica a nosotros llevar una vida de pecado. Así es. A medida de que usted va buscando más del rostro de Dios, se hace sensible a su presencia. Y esa sensibilidad le da también, se hace sensible al pecado, o sea, no tolera el pecado. No es que usted ya es un querubín, un serafín, ni nada de eso, porque todos somos pecadores. Y le faltamos a Dios. Pero no podemos abusar de la gracia de Dios y justificar el pecado. Así es. Si usted cometió un pecado continuamente, sepa usted que el Espíritu Santo que mora en usted en algún momento de su vida se va a apartar, porque el Espíritu Santo no es relajo de nadie. Y hoy en día hay una corriente de que Dios es amor y que Dios te perdona todo. Sí, Dios es amor y dio su vida por usted en la cruz del Calvario, pero no podemos abusar de esa gracia. El Espíritu Santo que está en usted, si ya usted fue sellado, dice la Biblia que no contristemos al Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo que está en usted se contrista. Claro. Es bueno que usted sepa que, como hacía David sí faltó, pero se apartó de todo lo que le hacía el mal y todo eso. Entonces, David se supo humillar delante de Dios. Es bueno que nosotros sepamos humillarnos delante de su presencia y vamos a obtener resultados y respuesta por parte de Dios. Aleluya. Tú sabes que en eso que tú mencionas de David, David pasó por un proceso difícil por causa de ese pecado y fue perseguido por su mismo hijo y todo. Y en medio de ese proceso tan duro, se humilló. Y lo que hizo fue que dejó que fuera Dios que dirigiera las cosas. Entonces a nosotros a veces nos pasa que porque quizás alguna de las personas, yo estoy casi segura que alguien de los que nos va a ver está pasando por proceso duro. Entonces, en medio de ese proceso, Dios quiere ver tu reacción. Aleluya. Dios quiere ver si tú vas a enaltecerte y a decir, no, Dios no me ha resuelto, me voy aquí. O Dios no me ha resuelto, voy a soltar este ministerio. O por el contrario, tú vas a decir, no, yo voy a seguir en lo de Dios y Dios sabrá lo que va a hacer conmigo, como dijo el mismo David. Entonces, esa búsqueda y ese sometimiento a lo que sea que Dios determine es lo que va a demostrar si nosotros estamos o no estamos humillados delante del Señor. Gloria a porque Dios, podemos aleluya. parecer, podemos tener un aspecto, podemos vestirnos como que estamos santificados, como que estamos humillados ante de Dios y tener muchísimo orgullo, muchísimas actitudes por dentro, que Dios la desaprueba y que Dios no las recibe. Así es. Otra área que me venía a la mente en la que nosotros proyectamos la humillación, si de verdad estamos humillados delante del Señor o no, es el servicio. Porque en el servicio, el que no es capaz de servir a los demás, servir al Señor en lo que Dios le ponga, no me diga que usted está humillado delante de Dios. Aunque usted cante, usted levante la mano, aunque usted haga lo que usted haga. Wow. Y aquí, tú vas a ver aquí en Mateo 7, 21 al 22, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y dice en el verso 22,
en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le va a decir que no los conocía. O sea que yo puedo estar haciendo cosas dentro de la iglesia, manifestando aparente unción. Wow. Y porque no estoy humillada delante del Señor, aleluya, eso no significa que Dios lo está tomando en cuenta, porque lo estoy haciendo sin humillarme, sin dejarme dirigir. Quizás no lo estoy haciendo en amor, aleluya, quizás lo estoy haciendo por vanagloria. Entonces, el ministro, el siervo de Dios que está humillado, en eso tiene que también tomar en cuenta. Y en Lucas 18, aquí, verso 14, Jesús está hablando, desde el verso 10, él habla del fariseo y el publicano, que están orando los dos. Fíjate qué interesante, porque cualquiera dice, el que está orando está humillado. Sin embargo, está el publicano orando y dice, ay Dios mío, yo soy pecador, tengo tantas cosas que tengo que cambiar, ay Señor, mira esta debilidad, esta condición, ay, yo ni soy digno de estar aquí. Sin embargo, entonces está el fariseo, ay Señor, yo soy santo, mira, yo no soy como yo ayuno, yo doy ofrenda, yo hago esto. Entonces, aunque los dos están orando, pero hay uno que no está humillado delante de la presencia de Dios. Entonces Jesús hace esa aclaración, como quien dice, no porque tú lo veas ahí adentro de la iglesia, no porque tú lo veas con sus ojos cerrados, significa que está humillado delante de mí. Gloria Entonces nosotros tenemos que entrar como en ese conocimiento que la humillación es más que lo que nosotros hemos creído hasta ahora. Es vivir reconociendo que necesitamos de Dios y que también tenemos que servir al Señor y a los demás. Eso también va en el perdón. O sea, yo no puedo decir que yo vivo humillada delante del Señor y no quiero saber de ti. Me hiciste una y te borré con ya tú sabes, como dice la gente, ¿verdad? Entonces, y se oye eso en el Evangelio, lamentablemente. O sea, una persona líder y sirviendo a Dios y dice que no le habla un primo, que no le habla a fulano, o ese siervo me metió los pies y lo borré. No. Eso evidencia que no estoy humillada realmente delante del Señor, porque eso es lo primero que el Señor me dice, que yo tengo que perdonar nuestras ofensas unos a otros para que podamos entonces servirle al Señor. Gloria entonces la humillación abarca muchas áreas de nuestra vida y poco a poco nosotros vamos humillándonos, porque como tú decías ahorita, Jesús es nuestro ejemplo. Isaías 53, que habla de cómo el siervo sufriente se entregó, aleluya, de cómo se dio, de cómo dejó su gloria, cómo se quedó callado. Como decía Jeremías, siéntate solo y cállate ahí para ver si Dios se mueve a favor tuyo. O sea, métete un poquito más allá. Y yo, para cerrar esto, quiero decirle a los hermanos que estén en proceso, por mi propio proceso que yo pasé, yo te puedo decir que te conviene humillarte. Te conviene acercarte a Dios. Aleluya. Te conviene aumentar un poquito tu tiempo de oración. Te conviene aumentar tu búsqueda en la palabra. Aleluya. Te conviene, aunque sea lo que sea que estés pasando. Esas madres que a veces están con los hijos que la tienen con la cabeza grande, apartados de Dios, en droga, o tiene quizás un hijo preso. En ese momento, en lugar de tú desesperarte, de tú salir a tocar puertas, mucha gente a mí me presionaba, mi hermana, y me decía, no, pero ustedes vayan a hablar con el presidente, vayan a hablar con y me traían personas a mi casa y yo decía, vamos a hablar con todo el mundo, pero Jehová es que sabe. Aleluya. Jehová es que sabe, porque yo no estaría en la condición de paz ahora que tengo si yo hubiese creído en el hombre. Entonces, cuando tú te humillas delante del Señor, tú pones la mano del hombre en segundo, tercer lugar, y tú dices, Jehová es que me va a resolver a mí. Es Jehová es que yo confío. Jehová es el que tiene mi caso en su mano. Entonces, mi exhortación para el que esté en un proceso difícil, la humillación, el suelo, ese silicio, como tú decías, esa oración de madrugada. Gloria a Jesús. Cuando el esposo te dejó, cuando te fue infiel, cuando descubriste que estaba con otra, que no era lo que tú esperabas, ¿a dónde tú vas a correr? Corre a la presencia de Dios. Oh, gloria corre a la Dios. Presencia de Dios, porque de ahí viene tu esperanza y de ahí viene tu solución. Wow, gloria a Dios, tremendo, edificante, gloria a Jesús. Yo creo que a cada uno de nosotros Dios nos está hablando en este momento. Nosotros debemos cada día de humillarnos delante de Dios y en medio de su tribulación y de su dificultad no desmaye. Espere en Dios. Amén. El poder de la humillación es muy grande y le va a traer conexión divina, le va a traer el propósito de su Padre, le va a hacer ver a usted que no es lo que usted piensa, sino lo que Él escribió de usted. Y a veces nosotros experimentamos situaciones
que no la estamos esperando. Así es. En nuestra vida pasan cosas que quizás Dios no te las ha revelado, quizás no estuviste preparada en ese momento, pero qué bueno que podemos disfrutar de la paz de nuestro Padre, de la paz de nuestro Creador, una paz que el mundo no ve ni conoce. Aleluya, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Qué bueno que nosotros podemos disfrutar de ella. Y qué bueno que nuestro Padre está ahí. Cuando nos humillamos, el cielo se abre a nuestro favor y trae bonanzas a nuestras vidas y trae la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Aquí tengo algo de eso que tú dices. Cuando nos humillamos, nos parecemos más a Cristo, que tú sabes que es el propósito de Dios para nosotros, Así que lleguemos a ser como Jesús. Así es. Cuando nos humillamos, vencemos al enemigo. Así es. Cuando usted se humilla ante Dios y cuando usted se humilla también ante su hermano con el que usted ha entrado en un conflicto, el enemigo tiene que salir huyendo porque ya ahí no va a tener espacio. Cuando nos humillamos, recibimos la promesa, recibimos las bendiciones. No en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Entonces la humillación es el secreto para nosotros ver la mano de Dios a nuestro favor. Gloria a Jesús, aleluya. Así es, tremendo. Damos la gracia a Dios por nuestra hermana Lorena, una joven que Dios ha levantado. No tenía el placer de conocerla físicamente, pero sí me habían hablado de ella y entiendo que cuando usted es un siervo genuino de Dios, otros dan testimonio de ti. Amén, gloria a Dios. Tengo aquí en mis manos un libro, se llama Visita de Dios, y ella es la autora de este libro, un libro poderoso, gloria a Jesús. No quiero que Lorena antes de irse nos comparta, ¿verdad? Cómo pueden contactarla si desean adquirir el libro, si desean leerlo, cómo pueden contactar con ella, gloria a Jesús, que nos comparta su Instagram, su Facebook y cómo podemos obtener el libro. Así es, ese libro, eso fue una bendición que el Señor me dio. Ahí le comparto un poquito del proceso de fe de Abraham, porque ante mi proceso de fe quise estudiar un poquito el proceso de fe de él y de lo que el Señor me fue instruyendo, lo fui poniendo ahí. Entonces, comparto también parte de nuestro testimonio como familia y varios testimonios más con el envío, o sea, que usted ni siquiera tiene que trasladarse, sino que eso incluye que lo llevamos a domicilio. Así que ya usted sabe, si usted lo adquiere, por ejemplo, en nuestra congregación o en alguno de los eventos en los que estamos, pues solamente son 300 pesos. También puede ordenarlo en Amazon o en Apple Books, que está también disponible. Así que no puede quedarse sin leerlo, porque es realmente un testimonio de bendición. Hasta ahora los que lo han leído me han dicho que les ha edificado. Gloria a Dios. Entonces pueden también seguirnos en el Instagram como Lorena Carrión de Báez y también pueden encontrarnos en Facebook como Kirsi Lorena Carrión de Báez. Ahí también puede ordenar su libro. Bueno, hermano, ya usted escuchó, no se quede con la bendición atrapada, sino que compre su libro a medida como Dios se le ponga y le supla. Gloria a Jesús. Recuerde que siempre leer es edificante y más si es la palabra de Dios y va direccionada en la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que antes de despedir, Lorena esté orando por cada una de esas personas que nos están sintonizando, que están atravesando un proceso familiar fuerte, ya sea con un hijo, ya sea con su esposo, esposa, cualquier situación familiar que esté atravesando, que para que Dios le dé esa paz y que esa persona sepa esperar el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de nuestro Padre, que no se desespere y que sepa esperar el tiempo de Él. Amén. Amén, amén. Oramos por esa paz y por ese descanso y porque el Señor ponga una actitud de humillación, porque ahí está la respuesta. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, te honramos, Señor. Te damos gloria y honra, Dios mío. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, compartir en este lugar. Gracias, Señor, por este programa, Señor, que es un espacio que tú abres, Dios mío, para que las almas sean edificadas, para que las vidas, Señor, sean fortalecidas. Padre, presentamos en esta hora especialmente las personas que están pasando por procesos tremendos, Señor, por dificultades, por adversidades, Señor, porque en las diferentes situaciones, Señor, para